Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos en un tema realmente intrigante. Niños muy pequeños que parecen recordar vidas pasadas, así, de forma espontánea. Y para entenderlo mejor, vamos a usar extractos del trabajo de Carol Bowman, que es terapeuta, y también la investigación, yo diría que fundamental, del doctor Ian Stevenson, psiquiatra de la Universidad de Virginia. El objetivo es ver qué nos dice la investigación sobre este fenómeno, que parece darse en todo el mundo, y bueno, qué implicaciones tiene para entender la personalidad, incluso la curación. Si esto es real, cambia muchas cosas, ¿no? Vamos a ello. Exacto. Partimos de miles de casos que han sido documentados sobre todo por Stevenson. Niños muy pequeños, entre 2 y 5 años, que de repente hablan con una convicción sorprendente de vidas anteriores. Y lo curioso es que esto pasa a veces sin que en casa se hable de estos temas o se crean ellos. Parece algo, pues eso, natural. Claro. Y Stevenson le dedicó 40 años. 40. Acumuló más de 3.000 casos. Se dice mucho que su método era muy riguroso. ¿Cómo era exactamente? Pues sí, era increíblemente meticuloso. A ver, era catedrático de psiquiatría, no se andaba con chiquitas. Su equipo iba, rastreaba registros, buscaba posibles familiares de esa supuesta vida anterior, entrevistaba, cotejaba detalles muy concretos que el niño daba. Muchas veces información que, no podía saber de otra forma. Y así verificó la identidad anterior en cientos de casos. Entiendo. O sea, un trabajo de detective casi. Y encontró patrones, ¿verdad? Sí. Patrones muy claros. Los recuerdos son como más vivos entre los 2 y los 5 años. Luego, sobre los 7, tienden a desaparecer, a difuminarse. Ajá. Y un dato que, la verdad, impacta. El 75%, 3 de cada 4, recordaba cómo había muerto en esa vida pasada. 3 de cada 4. Es muchísimo. Y de ese 75%, más de la mitad, un 51%, describía una muerte violenta, traumática. Pero quizá lo más sorprendente lo detalló en un libro llamado Reencarnación y Biología. Son 225 casos con correspondencias físicas. ¿Correspondencias físicas? ¿A qué te refieres con eso? ¿Marcas? Exacto. Marcas de nacimiento o a veces defectos congénitos que tenía el niño y que coincidían anatómicamente con heridas mortales de la vida anterior. Y esto lo confirmaban con informes de autopsia policiales. Fíjate, por ejemplo, 19 casos de niños con 2 marcas de nacimiento que encajaban perfectamente con la entrada y salida de una bala. Uf, lo de las heridas de bala. Es realmente escalofriante. Vale, entonces tenemos esta base sólida de Stevenson y sobre ella trabaja Carol Bowman. Pero ella se enfoca más en la sanación, ¿no? ¿Cómo conecta todo esto con la terapia? Claro, Bowman lo vivió, en primera persona. Ella cuenta una experiencia propia de sanación, de problemas pulmonares, tras una terapia de regresión. Y luego empezó a ver cosas parecidas en sus propios hijos, fobias repentinas, dolencias físicas, que parecían estar conectadas con estos recuerdos fragmentados de, supuestas vidas pasadas. ¿Qué propone entonces? ¿Qué hacer si un niño cuenta estas cosas? Pues algo que suena bastante sencillo, la verdad. Escuchar al niño, sin juzgar. Validar su experiencia, aunque nos suene increíble. Y ayudarle a procesar ese recuerdo, pero en el contexto seguro de su vida actual, de ahora. Su trabajo sugiere que esto pueda aliviar no solo la angustia emocional, las fobias, sino también síntomas físicos. El caso de su hijo Chase es muy conocido. Tenía una fobia terrible a los ruidos fuertes, ¿no? Pero curar un eczema, hablando de un recuerdo, suena, difícil de creer. ¿Cómo fue eso? Sí, Chase, con 5 años, de repente desarrolló pánico a los ruidos fuertes, petardos, fuegos artificiales. Durante una sesión con un terapeuta, de forma espontánea, empezó a contar que era un soldado. Decía que estaba escondido detrás de una roca con mucho miedo y que le herían en la muñeca derecha. En la Guerra Civil estadounidense. Habló de ello, unos 15 minutos. Y la fobia a los ruidos desapareció. Así. Vale, la fobia. Puedo entenderlo. Pero el eczema. Pues ahí está lo llamativo. Resulta que Chase tenía un eczema muy severo, crónico, justo en esa muñeca derecha, desde bebé, y no respondía a tratamientos. Bueno, pues días después de procesar ese recuerdo del soldado herido, el eczema desapareció. Del todo.
Bowman lo interpreta como una posible memoria somática, o sea, una memoria del cuerpo, del trauma pasado. Es fascinante. Entonces, si unimos a Stevenson y a Bowman, ¿qué implica esto para la idea clásica de natura versus nurtura? Ya sabes, herencia genética contra ambiente. Pues sugiere que quizá hay un tercer factor en juego. Si rasgos de personalidad, miedos, incluso talentos o marcas físicas pueden en algunos casos venir de una vida a otra, pues tendríamos una influencia más en quienes somos. Y no es solo una idea, ¿eh? Se basa en todos esos casos estudiados. O sea que esta línea de investigación podría abrir una puerta para entender y quizá tratar traumas muy tempranos, que de otra forma no tienen explicación aparente. Exactamente. Abre una ventana, sí, a la posibilidad de sanar heridas muy profundas que, si no se miran, podrían acabar manifestándose más tarde como problemas emocionales o físicos ya de adulto. Vale, recapitulando un poco. Tenemos décadas de investigación que sugieren que estos recuerdos espontáneos en niños son un fenómeno real, que se ha estudiado científicamente, con posibles correlatos físicos verificados. Y, según Bowman, con un potencial terapéutico importante si se valida la experiencia del niño. Así es, los casos documentados, la verdad, desafían nuestra comprensión habitual de la mente, de la conciencia, apuntan a una posible continuidad y amplían mucho la visión sobre de dónde viene nuestra personalidad, nuestro bienestar o malestar. Y nos deja con una pregunta interesante. Si las heridas, los miedos, los traumas, pueden viajar entre vidas, como sugieran estos estudios, ¿qué pasa con lo positivo? ¿Podrían esos talentos que parecen innatos o conocimientos que un niño tiene sin que nadie se los haya enseñado, o incluso esos afectos profundos, inexplicables, hacia ciertas personas, ciertos lugares, podrían ser también ecos de quienes fuimos antes? ¿A qué pensar? Por favor, comparte este video y coméntanos qué te ha parecido. Gracias por vernos, dale like y suscríbete si no lo has hecho. Hasta la próxima.